Final de programa en 13 al mediodía. El Gobierno acaba de aprobar en el Consejo de Ministros la tan importante rebaja del IVA del gas, del 21 al 5% entre los meses de octubre y diciembre. El Gobierno asegura que eso tendrá un impacto de 190 millones de euros. Una rebaja del IVA que evidentemente intenta paliar la llegada inminente del otoño, del invierno y la consecuencia evidente de la bajada de temperaturas con el objetivo de rebajar la factura de la calefacción de la que tantos y tantos ciudadanos, como es lógico, se quejan. Para hablar de todo ello tenemos a Miguel Ángel Temprano, que es economista. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel Temprano. Muchas gracias, buenas tardes. Rebaja del IVA del gas entre octubre y diciembre del 21 al 5%. Parece que es una bajada considerable. Para que la gente en casa lo entienda, ¿eso cómo nos va a repercutir? ¿Cómo nos va a afectar? Bueno, lo voy a decir claramente, nada. Nada. Esto es como si tienes un accidente de coche, te has hecho una herida que requiere una operación y viene uno con una tirita. El Gobierno hasta ahora ha recaudado de extra 22.000 millones de euros. Si se gasta 100, 150, 200 millones en el gas, el impacto es prácticamente irrelevante. 190 han dicho. Es totalmente irrelevante. Entonces, la única manera que tiene el Gobierno, y tiene muchas herramientas para intentar paliar la situación actual, pasa por claramente dos cosas que se le ha dicho por activo y pasiva, pero que valen dinero y no las quiere. Una es deflactar todos los impuestos indirectos, que es lo que le ha llevado a esos 22.000 millones. Y la segunda clarísima es eliminar, aunque no fuese más que temporalmente, todos los impuestos directos que gravan los productos energéticos. De tal manera, eso afectaría de una manera directa e inmediata a todo esto que nos está pasando y de entrada haría que la inflación no siguiese disparada en los niveles que está. ¿Y por qué no se hace eso? Porque vale dinero, lo dices, claro, ¿no? Porque tenemos ¿Eso le costaría más dinero al Gobierno? Bueno, al Gobierno aquí se gasta el dinero que no es suyo, porque que yo sepa, nadie del Gobierno saca su chequera, es la de todos juntos del Estado. ¿Por qué no lo hacen? Porque el gasto público está disparado y porque la única manera que tienen de sufragar ese gasto público completamente disparado es ingresando más. En una palabra, al Gobierno esto, de alguna manera, es como si dices, Dios la ha venido a ver. Ha sido maravilloso. Le ha generado un ingreso extra que no tenía previsto porque el déficit público este año se va a disparar. Bueno, esos 22.000 millones hacen que se mengue ese disparo. Ahora te pregunto también por el impuesto de patrimonio, pero antes, Luca Constantín, Esther Jaén, ¿alguna pregunta para el economista? ¿Alguna consideración hacer respecto a esta bajada del IVA? Bueno, me gustaría hacerle dos preguntas muy rápidas. La primera es, si esta bajada del IVA no sirve de nada, ¿por qué, en su opinión, el Gobierno ha tardado tanto en aplicarla después de que se lo pidió el Partido Popular antes del verano? Y la segunda es, ¿qué opinión le merece ese impuesto extraordinario? Ahora hay que ver cómo se va a aplicar con respecto a las energéticas. Vamos a la primera pregunta. ¿Por qué no lo han hecho antes? Porque lo han pedido los opositores. Entonces, obviamente, en política, lo último que intentas es darle la victoria a tu contrincante, olvidándote claramente de que tú gobiernas para los que te han votado y para los que no te han votado. Y que la bajada del IVA era una medida que podían haber tomado, aunque no tuviese un impacto brutal. Pero bueno, es como todo, pequeñas cosas van sumando. Y la segunda pregunta que me ha hecho acerca del tema de los impuestos, el Gobierno planteó una medida que no se parece en absoluto, por mucho que digan, a la que ha planteado Europa. Europa ha dicho que va a poner un impuesto sobre los beneficios extraordinarios. Es decir, oiga, si usted gracias a esto ha ganado un extra, tribute de una manera extraordinaria dada la situación actual. El Gobierno actual lo que dijo es que iba a gravar la facturación de las eléctricas. Ese gravamen, obviamente, las eléctricas no lo iban a terminar repercutiendo. Es decir, no se parece en nada una cosa con la otra. ¿Que me parece bien? Hombre, pues me parece bien. Pero me parece bien la medida de Bruselas, no me parece bien la medida que planteaba el Gobierno, que, insisto, digan lo que digan, no se parece en absolutamente nada. Marco, ¿me permites? Sí, tanto y tanto. Pero quería preguntar, perdón, aprovecho. ¿Cree usted que esa política del Gobierno con respecto a las energéticas puede conllevar, por ejemplo, que esas grandes empresas modifiquen sus planes de inversión en España? Es decir, si tú te encuentras con un gobierno hostil, dices, oye, mira, porque ya que son empresas activas en Francia, en Alemania, no sé, en Estados Unidos, dice, oye, mira, este dinero de inversión, que se traduce en trabajo, lo voy a destinar a Francia y no a España. Bueno, no solamente lo creo, sino que lo han hecho. Y tenemos un ejemplo muy claro, que es Iberdrola. Nadie dudará que Iberdrola es una compañía de origen español, particularmente en el País Vasco, su cuartel general lo tienen en España.
bueno, Iberdrola ya ha dicho por activa y por pasiva y todo lo alto que ha podido decir que va a centrar sus inversiones en Escocia, porque la eléctrica que tienen ellos en Escocia, porque es mucho más rentable. Porque al final las compañías, todas las que cotizan, son de sus accionistas. Y lo que tienen que hacer es rentabilizar al máximo el dinero de tus accionistas, que eso es lo que creo mucha gente se olvida, que las compañías no están ahí para simple y llanamente ser benefactores, sobre todo porque cuando alguien es benefactor termina quebrando, y cuando termina quebrando una compañía sistémica de este tipo, lo que termina generando es un problema público, como ya ocurre con los bancos. Ahora seguimos debatiendo sobre este asunto, pero es que lo cierto es que ha subido tanto el precio tanto del gas como de la electricidad que la gente opta por otras alternativas, como por ejemplo instalar placas solares en las azoteas de sus viviendas o la utilización del pellet. Este biocombustible, que está hecho de madera y pino, parece que es una buena alternativa ante el aumento de la factura del gas para calentar este año las casas, y es que de hecho ya algunas distribuidoras confirman que no dan abasto atendiendo todos esos pedidos, que las ventas están totalmente disparadas. Vamos con otro tema que también tiene mucho que ver con la economía y que precisamente es noticia, que es la retirada, la eliminación del impuesto de patrimonio que quiere llevar a cabo la Junta de Andalucía. Precisamente sobre ello ha hablado esta mañana en Herrera en COPE Carlos Herrera. Escuchen su opinión. La otra elección del día no viene de Londres, viene de Andalucía. Juanma Moreno, presidente andaluz, ha anunciado la supresión del impuesto de patrimonio, como antes el de sucesiones, en algunos casos, no en todos, para aplicar un régimen fiscal parecido al de Madrid, para traer hasta, dice, 7.200 grandes fortunas que se marcharon de Andalucía para esquivar la confiscación fiscal tan habitual del PSOE. Bueno, Moreno ha cumplido lo que prometió, por prometerlo consiguió una mayoría absoluta, y la pregunta que hay que hacerse ahora es si hará algo parecido el gobierno de Sánchez, o si los presidentes socialistas de Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias, van a poder decirle a su gente que ellos, a diferencia de Moreno o Ayuso, no piensan bajar sus tramos de impuestos. Esto decía Carlos Herrera, pero antes, Lucía Crespo, vamos a repasar exactamente qué es este impuesto y cómo se aplica, ¿no? Lo vamos a hablar porque, como comentamos, el presidente de la Junta de Andalucía suprime el impuesto del patrimonio, ese que tienen que pagar aquellos andaluces que tengan un patrimonio por encima de los 700.000 euros, y es que se calcula que afecta a casi 8 millones de andaluces con la supresión de este impuesto. Moreno lo que pretende es atraer a 7.200 patrimonios, y es así como lo anunciaba el presidente. En la tributación por IRPF deflactaremos la tarifa de los 3 primeros tramos de renta y lo haremos un 4,3%. Incrementaremos también en un 4,3% las cantidades que quedan exentas en el IRPF en aplicación del mínimo personal y familiar correspondiente al tramo autonómico. Que suprimiremos el impuesto de patrimonio en Andalucía. Si queremos competir con la locomotora económica de España, que ahora mismo es la Comunidad de Madrid, debemos tener una fiscalidad igualmente atractiva como la que tiene la Comunidad de Madrid. Pues así lo anunciaba Juanma Moreno Bonilla, el presidente de Andalucía. Yo traslado a la mesa, es una política, ¿no? Un impuesto que ya aplica Madrid, también el País Vasco, porque tiene su propia legislación. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo lo que sí veo, a ver, para atraer grandes fortunas está bien. Lo que sí que veo es que hay una seria diferencia entre Madrid y el País Vasco, que va por otro sistema y se puede permitir hacer muchas cosas, pero entre Madrid y Andalucía, Madrid es una comunidad que aporta, es decir, que recauda, que tiene una economía dinámica y que aporta al conjunto de la solidaridad de las autonomías. Andalucía no. Andalucía es demandante, por tanto, siempre puede haber un reproche, decir, oiga, baja usted los impuestos, ¿a qué franja de población? Yo he oído 7 millones, eso es imposible. Digo de habitantes, no.
en Andalucía, no es posible. No, porque si son los que tienen Es más que de son 8 y 700.000, pico en Andalucía. Son 8 y pico, no. Pues será, en fin, no lo sé, tendría que... Total, dice Juanma Moreno, 360 millones ahorrarán los andaluces. En total, ¿eh? Bueno, pues veremos, pero ahorrar... ¿en qué? Si lo importante es, cuando tú recaudas los impuestos, gestionarlos bien, en mi opinión. Lo que dicen los partidarios de este impuesto economista es que es un buen impuesto para redistribuir la riqueza. ¿Lo cree usted así? Totalmente en desacuerdo. El impuesto de patrimonio en sí es un impuesto altamente injusto. Es decir, lo único que hace es gravar todo el dinero que han ganado determinadas personas que tienen un patrimonio y más o menos importante, que ya han pagado por él, lo vuelven a gravar cada vez que lo mantienen un año más en sus manos. Eso es altamente injusto, porque estás grabando igual que el impuesto de sucesiones, de una manera consecutiva. Yo soy partidario, clarísimamente, de que cuando los impuestos estén mejores, es decir, el Estado tenga un menor tamaño, lo que permite es que aquel que ha sabido ganar el dinero, que por eso lo tiene, es el que mejor sabe gastárselo. Entonces, yo creo que lo que pretende el presidente de Andalucía es decir, oiga, todos aquellos empresarios que han afincado sus residencias, fundamentalmente en Madrid, vuelvan, porque cuando el presidente de una compañía y propietario de la misma se traslada, quieras que no, está trasladando no solamente él y su familia, sino que está trasladando un equipo de gente, con lo cual está muchísimo más abierto a determinadas inversiones en otro sitio que su sitio de origen. Por lo tanto, personas de otras comunidades donde hay una alta presión fiscal que ya pasan una temporada en Andalucía porque les gusta, pues aprovechar para que fijen ahí su residencia fiscal, ¿no? Es uno de los objetivos. Y lo más importante no es la presión fiscal, que es el esfuerzo fiscal. Claro. Eso es lo realmente importante. La presión fiscal nos dicen constantemente, pero no es verdad. Lo que realmente es importante es el esfuerzo fiscal, y el esfuerzo fiscal en España es brutal. Es el tercero de Europa, después de Grecia y no me acuerdo quién es el otro, pero no es el tercero. Italia, entonces, sin duda. Italia. Italia. España es la tercera y Francia es la cuarta, efectivamente. Lo sabes bien, ¿no? No lo sé, porque todos los partidos políticos prometen quitar los impuestos porque es un país de... En fin. Pero el impuesto de patrimonio, además de ser injusto, tiene otro problema adicional. Es un impuesto nacional que está cedido a las autonomías. Las autonomías realmente no pueden quitarlo. Lo único que pueden hacer es bonificarlo, que es lo que hace Madrid y lo que va a hacer ahora mismo Andalucía. ¿Cuál es la diferencia, para que la gente lo entienda? ¿Cuál es la diferencia entre eliminarlo y bonificarlo? A la hora de la realidad, ninguna. La diferencia es que si el impuesto es nacional, puede ocurrir lo que pretende hacer Escrivá, el ministro de Asuntos de Seguridad Social. El ministro de Seguridad Social, que lo ha criticado de manera muy obviamente, intensa. Porque dice que pretende unificar determinados impuestos, que es de lo que se estaba hablando. Si ese impuesto realmente no existe porque ha sido eliminado, en este caso las comunidades no pueden porque es un impuesto estatal, pues cabe el que el gobierno haga ese tipo de cosas. Claro. En este caso Madrid y Andalucía lo máximo que pueden hacer es renunciar a él bonificándolo, porque son cedidos. Claro. Vamos a ver qué ocurre si al final el gobierno, no creo que en época socialista se atreva a hacer esto, época electoral se atreva el gobierno a hacerlo. Lo que ha dicho el ministro de Seguridad Social es que hay que precisamente centralizar estos impuestos, centralizar la fiscalidad. Pero, Luca Constantini, tu opinión sobre esta eliminación o bonificación, como dice Miguel Ángel, del impuesto de patrimonio en Andalucía. A ver, yo tengo algunas dudas, estoy un poco de la parte de Esther, es decir, creo que la realidad social y económica es diferente la de Madrid con la de Andalucía, por lo tanto hay que ver el impacto. Yo creo que, bueno, evidentemente la Junta pues tiene ahí sus cálculos, considera que al quitar ese impuesto pues en realidad hay un beneficio después porque efectivamente logras volver a captar, digamos, ciudadanos con altas rentas. Desde el punto, pero eso es una proyección, habrá que ver si, porque en Madrid sí que, digamos, la ecuación ha sido positiva. Sí. Vamos a ver si ocurre lo mismo en Andalucía. Dicho eso, yo sí creo que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, yo sí creo que tiene un plan. Es decir, él quiere convertir a Andalucía en una tierra atractiva para los capitales, atractiva para el talento, atractiva para la empresa. Es decir, quiere realmente pues convertir a Andalucía en un motor económico de este país
Y creo que en eso, pues mira, tiene una gran ventaja. Hemos dicho antes que Madrid, pues mira, hoy ahí hay la playa, ahí está el mar, ahí hay una extensión territorial importante, hay mucha población. Por lo tanto, no solo, digamos, la atracción del talento o, en fin, de la empresa o del capital dentro del marco español, sino lo que puede ser también atraer empresas, en fin, o capitales de fuera. Bueno, con esta medida Andalucía se convierte en la segunda comunidad autónoma de España con menos presión fiscal o con menos esfuerzo fiscal, como decía el economista. No podemos acabar el programa, y ahora os sigo preguntando cositas, sin, como siempre, escuchar la línea editorial de 13 y COPE. Atentos. Tras 10 días de luto, el Reino Unido vuelve a enfrentarse con sus dificultades, entre otras, las consecuencias del Brexit. La pandemia y la guerra de Ucrania nos han dejado claro que necesitamos más Europa y cómo, a pesar de todos los problemas, una Europa tendencialmente federal es posible. El orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial ha desaparecido y estamos amenazados por sistemas autocráticos dispuestos a usar la violencia y la represión. Los movimientos de globalización y desglobalización exigen la existencia de potencias regionales de mediano tamaño, también en lo económico. Pensar que un país de la Unión Europea puede salir adelante solo es estar fuera de la realidad. La lucha contra el COVID y sus consecuencias económicas ha permitido que los socios de la Unión Europea hayan dado pasos muy importantes. Sin la ayuda de los fondos Next Generation, los países del sur hubieran quedado sepultados por la crisis. Se ha emitido deuda conjunta, solución que hasta ahora era impensable. Antes de la guerra, las posiciones hacia Rusia eran muy variadas. Unos la consideraban un aliado, otros un desafío estratégico. La invasión ha servido de revulsivo. Se ha adoptado un paquete de sanciones sin precedentes. Alemania ha cambiado su política exterior. Ha sido posible una acogida de refugiados ucranianos que ha dejado atrás lo sucedido en 2015. Para afrontar la crisis generada por el cierre del gasoducto Nord Stream, se va a aprobar además una política energética común. El nacionalismo implica pobreza e inestabilidad. Pues llegamos evidentemente a la parte final del programa y lo hacemos despidiéndonos de Miguel Ángel Temprano. Muchísimas gracias, economista, le esperamos muy pronto. Esther Jaén, periodista, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Y en tu mesa, Lucía, gran Luca Constantini. Gracias, Luca. Muchas gracias. Hasta muy pronto. No me voy sin matizar por ese dato, que he tu dicho antes. tierra, 8 claro. millones de andaluces seríamos todos ricos, claro, sobre este impuesto, esta rebaja, se beneficiarían 17.000 andaluces. Que no es lo mismo, pero bueno, no es poco. Eso 17.000 es, no eso poco. es, totalmente. Con lo bien que conoces tu tierra. Hombre, a ver, los datos, 2 horas al final de directo. Exacto.